Comercio. Para interponer esta multa, la Superintendencia del Sistema Financiero establecerá el grado de participación y responsabilidad en la conducta infractora de cada una de las personas involucradas. B. En aquellos casos en los que la conducta infractora no se logre determinar una responsabilidad personal concreta y que la misma se derive de un mal diseño o falta en los procesos o en los sistemas informáticos, la responsabilidad de la infracción corresponderá solidariamente a los integrantes de la Junta Directiva de la Administradora, cuya multa no podrá ser superior colectivamente a los 2.000 salarios mínimos del sector comercio. C. En los casos que la conducta infractora cause un perjuicio económico en los afiliados pensionados o en el fondo de la administradora infractora, deberá resarcir el daño causado con los recursos destinados para su operación, sin perjuicio de las acciones correspondientes contra las personas responsables para recuperar los importes asumidos por la administradora. Las infracciones establecidas en la presente ley por parte de las administradoras de fondos de pensiones serán sancionadas de conformidad a lo establecido por la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Incumplimiento de la obligación de declarar. Artículo 143. Constituye infracción para el empleador el incumplimiento de la obligación de presentar la declaratoria de las cotizaciones al sistema, lo cual estará sancionado de acuerdo a las siguientes disposiciones. A. Si la declaratoria se presentare después de vencido el plazo legal para hacerlo, hasta por un máximo de 20 días, se sancionará con una multa equivalente al 5% de las cotizaciones. Y B. Si la declaración se presentare posteriormente al plazo señalado en el literal anterior, se sancionará con una multa equivalente al 10% de las cotizaciones. Presentación de declaración incompleta de fondos. Artículo 144. Constituye infracción la presentación de la declaración incompleta o errónea, siempre y cuando cause un grave perjuicio a la cuenta individual del afiliado, la cual se sancionará con una multa de $600 de los Estados Unidos de América. El empleador, que siendo informado sobre ellas no subsanare dicha situación, será sancionado con una multa de $2.200 de los Estados Unidos de América. Incumplimiento de la obligación de pagar. Artículo 145. Constituye infracción para el empleador el incumplimiento de la obligación de pago de las cotizaciones en los siguientes casos. La omisión absoluta del pago de la cotización dentro del plazo legal señalado se sancionará con una multa del 20% de la cotización no pagada más un recargo moratorio de 2% por cada mes de infracción, sin perjuicio de que deberá pagar las mismas y las rentabilidades dejadas de percibir en las respectivas cuentas de los afiliados afectados, así como la cotización a que se refiere el inciso segundo del artículo 16 de esta ley en la parte correspondiente al empleador. Y 2. Pagar una suma inferior a la cotización que corresponde dentro del plazo legal establecido. Será sancionado con una multa del 10% de dichas cotizaciones dejadas de pagar, más un recargo moratorio del 5% de dichas cotizaciones por cada mes o fracción, sin perjuicio de que deberá pagar las mismas y las rentabilidades dejadas de percibir en la respectiva cuenta de los afiliados afectados. Artículo 146. Será competente para la imposición de las sanciones a que se refieren los artículos 142, 143 y 144 la Superintendencia del Sistema Financiero, previo aviso a la administradora de fondo de pensiones y sin perjuicio de las acciones de cobro administrativo y judicial que deberá ejercer la citada administradora de fondos. La imposición de la sanción que corresponda por las infracciones cometidas y detalladas en el inciso precedente se materializará de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Título cuarto. Disposiciones generales y transitorias. Capítulo 1 de las disposiciones generales y transitorias. Afiliados optados y obligados al sistema de ahorro de pensiones. Artículo 147. Para los afiliados optados y obligados al sistema de ahorro de pensiones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 184 y 185 de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, promulgada por el Decreto Legislativo número 927, de fecha 20 de diciembre del año 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo número 333 del 23 de diciembre de 1996, la cual será derogada por esta ley, continuarán manteniendo su derecho al certificado de traspaso. En los casos de los afiliados optados al sistema de ahorro para pensiones que registren un tiempo de cotización mínimo de 10 años, el certificado de traspaso será abonado en 3 cuotas pagaderas anualmente a partir de la fecha de goce del mismo,
devengando los saldos no pagados, la tasa de interés equivalente a la variación del índice del precio del consumidor. Los afiliados que registren tiempo de cotización menores a 10 años recibirán el monto total en un solo abono. Forma del cálculo. Artículo 148. El valor nominal del certificado de traspaso al momento de su emisión se calculará de la siguiente forma. A. Se estimará el 75% del promedio de los últimos 12 salarios cotizados hasta el 31 de diciembre de 1996. B. El resultado anterior se multiplicará por el cociente que se obtenga de dividir el periodo de cotizaciones registrado al momento de su traslado al sistema expresado en años, entre 35. C. El producto se multiplicará por 12 y por el factor actuarial de 10.25 si es hombre y por 10.77 si es mujer. Y D. El resultado anterior se multiplicará por los factores siguientes dependiendo del periodo de cotizaciones registrado a la fecha de la afiliación al sistema. Periodo de cotizaciones, factor. Hasta 15 años, 1.00. De 16 a 19 años, 1.04. De 20 a 23 años, 1.08. De 24 a 27 años, 1.12. De 28 a 31 años, 1.16. De 32 años en adelante, 1.20. E. El resultado anterior se actualizará de conformidad a la variación del índice de precio al consumidor según lo establecido en las normas técnicas correspondientes. Para el cálculo del certificado de traspaso, el afiliado podrá comprobar el tiempo de servicio cotizado con la documentación que señale el reglamento respectivo. Para los efectos del cálculo del literal B de este artículo, a quienes hayan cotizado al IPEP por un periodo mínimo de 1 año y registrar en tiempo de servicio en el sector público como trabajadores administrativos antes de 1975 o como docentes antes de 1978, se les reconocerá dicho tiempo de servicio, siempre que éste se compruebe de acuerdo con el reglamento respectivo. Una vez calculado el certificado de traspaso, el afiliado podrá solicitar revisión en el periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de emisión de este. Sistema público, artículo 149. El sistema público que incluye a la unidad de pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Salvadoreño de Pensiones, deberá brindar los beneficios conforme a esta ley y sus propias leyes de creación. Los beneficios otorgados antes de la vigencia de la reforma deberán pagarse conforme a la ley bajo la cual se otorgaron. Este inciso será de aplicación para los beneficios otorgados bajo la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones promulgada por el Decreto Legislativo número 927 de fecha 20 de diciembre del año 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo número 333 del 23 de diciembre de 1996 y sus respectivas modificaciones. Cuando un asegurado registre al menos 12 meses de cotizaciones en el IS o en el INPEP y no cumpla los requisitos para acceder a una pensión de invalidez o generar derecho a pensión de sobrevivencia, tendrá derecho a recibir una asignación. Esta consistirá en un solo pago equivalente al 10% del salario básico regulador por cada mes cotizado. Las personas que, habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez y que no cumplan con el requisito de cotizaciones exigidas, si declaran su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir la asignación a que se refiere el inciso anterior. No obstante, lo establecido en el inciso tercero, el afiliado a los beneficiarios podrán elegir el pago en 6 anualidades. Si se eligiera de esta forma, cada pago deberá ser al menos equivalente a la proporción de 12 meses cotizados. Caso contrario, deberá efectuarse en un solo pago. El afiliado que recibe asignación podrá cotizar como pensionado al programa de salud del IS, según se establece en el artículo 153 de la presente ley. De las cotizaciones al Fondo Social para la Vivienda. Artículo 150. El saldo de la cuenta individual de cada trabajador que cotizó al Fondo Social para la Vivienda antes de la fecha de entrada en operaciones del Sistema de Ahorro para Pensiones seguirá siendo administrado por el Fondo Social para la Vivienda y será trasladado para la cuenta individual de ahorro de los afiliados ante la ocurrencia del suceso que genere derecho a un beneficiado contemplado en esta ley. Caso contrario, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Creación del Fondo Social para la Vivienda para acceder a dicho saldo. Conformación del fondo. Artículo 151.
Las administradoras que se encuentren operando a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un plazo máximo de 60 días para trasladar los recursos del Fondo Especial de Retiro al Fondo Conservador, quedando únicamente este último para efectos de traslado de los recursos. Las administradoras podrán transferir el dinero y los instrumentos entre tipo de fondo bajo la modalidad de entrega libre de pago sin necesidad que la transacción se realice en una bolsa de valores. En ambos casos se realizará al precio vigente de la misma. Los fondos acreditados en la cuenta de garantía solidaria quedarán en la referida cuenta. Transitorio. Cálculo de beneficios. Artículo 152. A partir de la vigencia de la presente ley, las administradoras y los institutos públicos calcularán los beneficios a otorgar de conformidad a lo establecido en esta ley. La Superintendencia del Sistema Financiero verificará que se apliquen los respectivos controles internos para los cálculos en los beneficios y, en caso de errores en los mismos que sean atribuibles a la negligencia de las administradoras, estas deberán responder con su propio patrimonio. Para los afiliados a los que hacía referencia el artículo 184 del Decreto Legislativo número 927, de fecha 20 de diciembre del año 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo número 333 del 23 de diciembre de 1996, y sus respectivas modificaciones, la pensión será calculada de conformidad a lo establecido en el artículo 201 del referido decreto. Asimismo, para los afiliados comprendidos dentro del artículo 186 del Decreto Legislativo número 927 antes referido, su pensión será calculada de conformidad a lo establecido en el artículo 198 de dicho cuerpo legal. Para los afiliados que se pensionaron de conformidad a lo que establecía el literal A del artículo 104 del decreto número 927 antes mencionado, al agotarse el saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones tendrán derecho a la garantía de la pensión mínima que establece el artículo 114 de la presente ley. Para los afiliados comprendidos en el inciso anterior, se les aplicará el incremento establecido en el artículo 98 de la presente ley. Beneficio adicional anual. Artículo 153. Los pensionados del sistema de pensiones público tendrán un beneficio adicional anual en el mes de diciembre de cada año, con un límite igual al que el gobierno central establezca como sueldo anual complementario en concepto de aguinaldo para los empleados del sector público. Este beneficio adicional anual se otorgará de acuerdo a la siguiente tabla. A. Los pensionados con pensión mínima recibirán el 100% de su pensión. B. Los pensionados con pensiones que sobrepasen la pensión mínima hasta el equivalente de 2 pensiones mínimas recibirán el equivalente a la pensión mínima más el 75% de la diferencia entre su pensión y la pensión mínima. C. Los pensionados con pensiones mayores al equivalente a 2 pensiones mínimas recibirán el equivalente a 1.75 veces la pensión mínima más el 50% de la diferencia de su pensión y 1.75 veces la pensión mínima. Cotizaciones de los pensionados al programa de salud. Artículo 154. Las cotizaciones al programa de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para la cobertura de los pensionados y su cónyuge o conviviente será a cargo del pensionado o de su viuda o viudo o conviviente, con una tasa de cotización del 7.80% de su pensión mensual. Generación de estadísticas económicas. Artículo 155. Con el objeto de generar estadísticas económicas y financieras del sistema, la Superintendencia remitirá al Banco Central de Reserva la información relacionada a la cartera de inversiones y otorgamiento de beneficios. Aplicación preferente. Artículo 156. La presente ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualesquiera otras que la contraríen. Para su derogación o modificación, se la deberá mencionar en forma expresa. Ajuste de montos por pensiones. Artículo 157. A partir de la vigencia de la presente ley, a los pensionados por vejez, tanto del sistema de ahorro para pensiones como los del sistema de pensiones público, se le aplicará el incremento establecido en el artículo 98 de la presente ley. En ningún caso el monto de las pensiones existentes a la entrada en vigencia de la presente ley serán afectadas o disminuidas con ocasión de lo dispuesto en este ordenamiento legal.
Seguro de invalidez y sobrevivencia, artículo 158. El seguro de invalidez y sobrevivencia que estuviere vigente a la entrada en vigencia de la presente ley continuará hasta su finalización. Las acciones derivadas de los contratos de seguro de invalidez y sobrevivencia contratados previamente a la vigencia de la presente ley prescribirán en el plazo de los 10 años a partir de la concurrencia del siniestro, conforme a las condiciones pactadas en los mismos. Normas técnicas. Artículo 159. El Banco Central de Reserva de El Salvador emitirá las normas técnicas y resoluciones necesarias que permitan el desarrollo de lo establecido en la presente ley, para lo cual tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la vigencia de esta ley. Las normas técnicas, instructivos y reglamentos emitidos por el Sistema de Ahorro para Pensiones en virtud de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, promulgada por el Decreto Legislativo número 927 de fecha 20 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo número 333 del 23 de diciembre de 1996, y que no contradigan las disposiciones establecidas en la presente ley, tendrán carácter de vigente hasta su respectiva modificación. Derogatorias. Artículo 160. Deróguese la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones promulgada por el Decreto Legislativo número 927 de fecha 20 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo número 333 del 23 de diciembre de 1996, y cualesquiera otras disposiciones que se opongan a la presente ley. Asimismo, las administradoras autorizadas conforme a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones promulgada por el Decreto Legislativo número 927 de fecha 20 de diciembre del año 1996, publicada en el Diario Oficial número 243, tomo número 333 del 23 de diciembre de 1996, continuarán operando conforme a los requerimientos y requisitos bajo los cuales fueron autorizadas, en concordancia a las disposiciones establecidas en la presente ley, así como las respectivas afiliaciones de los afiliados del sistema realizadas por las administradoras. Reglamentos. Artículo 161. El presidente de la República deberá emitir el o los reglamentos necesarios para garantizar la correcta y debida aplicación de la presente ley. Vigencia. Artículo 162. La presente ley entrará en vigencia 8 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial. Leído. Muy bien, diputados. Todavía nos quedan 2 expedientes para lectura. En este momento son las 2:21. Nos vemos a las 3:30 de la tarde. Solo les pido por favor que regresemos con puntualidad para poder seguir con la lectura de los otros expedientes. Se abre a discusión y lo demás que tenemos en la agenda. Por favor, provecho. Ahora que sé cómo eres cuando mientes, ¿por qué no me dices cómo eres cuando dices la verdad? Me gané eso en Coney Island, en Los Aros. Una vez...